Bueno, en esta Semana Santa estamos hablando a propósito de Jesucristo, el fundador, digamos, de este nuevo cristianismo del año cero, y que es líder, digamos, de la Iglesia Católica y del cristianismo, de ahí viene justamente el nombre, de cómo fue su proceso, cómo fue que finalmente Jesús de Nazaret, el Galileo, llega a la cruz. ¿Cómo es que llega este nazareno que había tratado de modificar las normas establecidas hasta entonces por el régimen judío, digamos, que operaba dentro de lo que era el dominio de Roma, para que llegue a la cruz? Es decir, ¿cómo finalmente se le abre el proceso? Podemos decir que de alguna manera hizo méritos, ¿no? Porque ante... O de méritos. O de méritos. Ante un Sanedrín que lo calificaba como blasfemo, viene el interrogatorio, le dicen, así que tú eres el Hijo de Dios, y le dice, tú lo has dicho. Caifás se regala vestiduras y dice, no hay nada más que preguntar, no hay necesidad de testigos. Ahí se termina el interrogatorio. Termina el interrogatorio. Pasa a Herodes, Herodes le hace una pregunta, le pide que haga un milagro, no contesta, guarda silencio, y entonces le dice, lo devuelvo a Pilato. Va a donde Pilato, y Pilato le dice, ¿cómo no vas a decir nada a tu favor? ¿No vas a decir soy inocente? ¿No vas a presentar testigos a tu favor? ¡Soy inocente! Claro, no dijo eso en ningún momento, no presentó testigos. Y entonces, ante esta situación, él solamente le dice, mi reino no es de este mundo y yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato trunca un diálogo filosófico entre Jesús y Pilato y le dice, ¿y qué cosa es la verdad? Y queda ahí. Pilato, de alguna forma, de acuerdo a lo que se puede uno advertir de su participación, sobre todo en este momento, siente en el fondo una ligera admiración por este personaje. Sí. Por la formación que tenía Pilato, no le encontraba efectivamente ningún tipo de culpa. Claro. Eso de la blasfemia, Pilato, con su mitología romana y con los dioses que tenían, no venía con la de Yahvé o de Dios, no tenía problema con eso. El tema era que fue un poco extorsionado porque los líderes del momento le decían, si César se entera que tú estás liberando a este hombre, entonces te vas a volver enemigo de César. ¿Por qué razón? Porque la sedición era un delito de lesa majestatis, era en contra de la majestad del imperio. ¿Y qué cosa habían los testigos falsos manifestados? Este señor manifiesta que no se debe pagar tributo al César. Y no había sido así. Dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claro, ahora se sintió presionado por el poder político y por el poder y por la presión del pueblo. Por supuesto, grupo de presión. Asusado ahí. Claro. Unas ONGs, digamos, ¿no? Pero había una portátil ahí, ¿no? Una portátil que llegó al patio de Caifás. Ajá. Y lo llevan al patio, porque no participó el pueblo, el popular nunca fue convocado, no hubo pregoneros. La soldadesca romana pudo haber llamado con sus caballos a cada pueblo para que puedan venir a una consulta. Por eso que ponemos ahí la consulta popular de Pilato fue la del momento, únicamente poner al peor elemento, al peor enemigo de aquella sociedad que era Barrabás, ponerlo en una balanza con aquel que prácticamente no había cometido ningún acto de violencia. Yo creo que Pilato se la jugó y dijo, aquí está gano. Claro, y Jesús muy dignamente no sentía quizás que necesitaba defenderse porque no sentía que había cometido ningún ilícito, ningún atropello. Su reino y sus palabras eran para otro tipo de mundo, para el mundo espiritual, y era algo que por supuesto el poder político no lo entendía. Eso es digno de resaltar lo que acabas de decir. O sea, en el fondo este personaje, admirado y venerado por los cristianos, fue consecuente consigo mismo. Claro. Es decir, en ningún momento se traicionó a sí mismo y utilizó las leyes humanas para decir, como le correspondía, tráigame a Lázaro para decir que yo lo he resucitado, ¿no? Claro. Tráigame a los leprosos, yo los he curado, ¿no? Porque además, según su palabra, su reino y sus palabras y sus enseñanzas estaban mucho más allá de este reino mundano, ¿no? Admirable, doctor, muchísimas gracias. Y por eso además Jesús traspasa las barreras del cristianismo, ¿no? Es un personaje y nos ha dividido en dos la historia universal. Sí. Antes de Cristo y después de Cristo. Muchas gracias, Jaime, Claudia. Gracias a él. Bueno, gracias, muy interesante, le felicito por este ejercicio tan creativo e interesante del expediente de Jesucristo. Roberto Miranda, autor del libro Expediente de Cristo con nosotros a propósito del Jueves Santo. Venimos rapidito, 9:04 con lo último.